compartimos vida. Jesús y los discípulos compartían vida. Mire que dice Lucas capítulo 11, verso 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Véngase allí. Ese discípulo que se acercó al Señor era judío. Si hay algo que distingue la vida devocional de un judío, es la oración. Ellos oraban metódicamente, ellos oraban constantemente, y por nada podía impedir, nada en su programa estaba destinado a impedir su vida de oración. Mire, oraban por la mañana, oraban temprano en la mañana, oraban al mediodía, oraban en la tarde. Ahí está en Hechos capítulo, creo que 5 o 6, que Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Es decir, tenían una hora para orar. Hora novena era a las 3 de la tarde, su día comenzaba a las 6. Si usted cuenta 9 horas a partir de las 6 de la mañana, pues la hora novena era a las 3 de la tarde. Es decir, a las 3 de la tarde el pueblo judío oraba. Por la mañana habían orado, y por la noche, antes de que terminara aquel día, a las 6 de la tarde, el pueblo oraba de nuevo. Oraban 3 veces al día. ¿Por qué este discípulo se acerca al Señor y le dice: enséñanos a orar? Si ellos oraban constantemente. Yo quiero decirle por qué. Porque ellos habían visto a Jesús, que en su vida de oración había algo que ellos no tenían, con todo y que oraban mucho. Porque la oración que ellos vieron en Jesús era una oración relacional. Es decir, Jesús oraba para relacionarse con el Padre. Pero ¿y Cristo necesitaba orar? Sí, porque era hombre. Era Dios hecho hombre. Como hombre necesitaba orar. El Señor Jesús sabía que de ese tiempo de primicias, que eran primicias, que Él dedicaba a orar, venía su fortaleza, venía su guianza. Allí venía guianza. Estar en la presencia de Dios era para Jesús el momento más importante del día. Por eso, oiga bien, antes de seguir, usted verá que en la vida de Jesús había una constante, era que oraba temprano de madrugada. Más adelante yo quiero hablar sobre eso. Enséñanos a orar. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro. A usted le enseñaron de seguro que hay una oración en la Biblia que se llama Padre nuestro. La mayoría de nosotros la conocemos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando Jesús le dijo aquello a aquel discípulo, ocurrió una explosión delante de aquel hombre. Quiero decirle por qué. Ningún judío se atrevía a llamarle a Dios Padre. Era una ofensa. Más aún, cuando un judío iba a escribir el nombre de Yahweh, de Jehová, tenía que bañarse completo. Cuando los escribas estaban recibiendo el dictado, no había imprenta para transcribir las escrituras, había un grupo de escribas y acá un amanuense dictándole. Cuando iban a escribir una palabra que tuviera connotación de santidad, se lavaban las manos. Cuando iban a escribir el nombre de Yahweh, tenían que darse un baño antes de escribir ese nombre, cuantas veces se fuera a repetir. Si en ese dictado se repetía 20 veces, eran 20 baños.
¿Sabe por qué? Se consideraban indignos de escribir ese nombre. Ahora, ¿sabe cuánto más se consideraban indignos de llamar a Dios Padre? Por eso usted verá que muy pocos, incluyendo a los profetas, se dirigieron a Dios como Padre. Sin embargo, aquí ahora Jesús le está diciendo, cuando vayas a orar, recuerda que estás orando a tu Padre. Y aquello abrió todo un mundo, lo repito, todo un mundo de diferencia. Es tu Padre. Cuando vayas a orar, recuerda que estás orando a tu Padre. Que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. ¿Que venga a dónde? A la tierra. Que venga aquí donde estoy. Que venga tu reino aquí. Comenzó declarando la paternidad de Él. Siguió adorando. Santificado sea tu nombre. Y tercero, habló de la voluntad de Dios. Mire, una de las cosas que más se destaca en los evangelios es a Jesús activo. Jesús siempre estuvo activo. Siempre estuvo caminando entre el pueblo, enseñando al pueblo. Siempre estuvo haciendo milagros, caminando entre la gente. Solo estuvo en soledad, apartado, cuando estaba orando. Yo quiero leer, no tienen que buscarlo, un verso de Marcos 1, 34, que dice, y sanó a muchos enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque lo conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Muchos le seguían buscando un milagro. Por cierto, dice que sanó a muchos. No dice que los sanó a todos, ¿sabe? Sanó a muchos. Sin embargo, a pesar de que las multitudes le seguían, había una prioridad en su vida. Jesús oraba. Y antes de atender a esa multitud, Jesús estaba orando. En Lucas 6:12 dice, en aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12. Antes de escoger de entre sus discípulos, de entre la multitud de los discípulos, escoger a 12, Jesús pasó la noche entera orando. ¿Por qué? Aunque quiero ampliar esto ya pronto, porque Jesús dependía del Padre. La dependencia era total. Allí estaba el Señor orando toda esa noche, porque para algo tan importante, Jesús decidió que era menester orar, buscando la dirección del Padre, buscando el respaldo del Padre, buscando sabiduría del Padre. Pasó toda la noche orando. Por cierto, ¿por qué Jesús oraba de madrugada? Yo quiero decirle, esto no es un asunto doctrinal. No es que la oración tiene que ser de madrugada. Escuchará que alguien le puede decir, no, si usted ora, tiene que ser de madrugada. Después que usted sale de su casa y sale a trabajar al mediodía, ya usted no puede orar porque ya entró en la vorágine de sus tareas diarias. Tiene que orar de madrugada. Mire, no es doctrinal. Usted puede orar en cualquier momento del día. Sí, Señor. En cualquiera. ¿Por qué Jesús oraba? Jesús oró en todo momento, pero especialmente de madrugada. ¿Por qué? Yo quiero decirle por qué. Porque se trataba de una
primicia de ese día era para el Padre. ¿Sabe cuál es la diferencia? La diferencia no está en que yo oro mejor de madrugada. La diferencia está en qué momento oro y por qué. Porque si lo dejo para orar por la tarde, estoy diciendo, es cuando yo pueda. Si me da el tiempo, si me sobra el tiempo, yo oraré. Y si no, no. Y si no, no oro. Jesús oraba de madrugada porque era su primicia. Por eso también en la Biblia, hablando de ofrendas, habla de primicias. Es decir, le doy a Dios de lo primero que yo recibo. De lo recibido de tu mano te doy. Y es de lo primero, no de lo que me sobra. Ay, 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 el pastor está hablando ahora de ofrenda. Estoy diciendo lo que dice la palabra. Exactamente. Primicias, no de lo que me sobra, de lo mejor. Esa fue la diferencia entre la ofrenda de Caín y la de Abel. Abel dio de sus primicias, de lo más gordo, de lo más lindo, del rebaño, era pastor, de lo mejor. Él dijo, la ovejita más linda, esa es la que voy a presentar delante de Dios en sacrificio. Y Caín dijo, de lo que yo encuentre, de una ofrenda, el espíritu del pasaje, lo que deja ver es lo que yo tenga ahí a la mano, eso es lo que le voy a dar de ofrenda a Dios. Era agricultor. Lo que se me pegue de la mano, eso lo doy a Dios de ofrenda. No era una primicia. Abel dijo, de lo primero, de lo mejor, va a ser para Dios. Y el resto, para mí. Así mismo pasa con la vida de oración de Jesús. Era una primicia, era lo primero. Por lo tanto, era lo más importante. Era lo que no se podía postergar. Lo que no estaba relegado a cómo me fuera durante el día. Era primicia. Y lo que dice capítulo 5, verso 15 de Lucas. No tiene que buscarlo. Pero su fama se extendía más y más. Oiga, la fama de Jesús se extendía. Jesús tenía fama. Jesús no era una celebridad. No es una celebridad. Es Dios. Pero su fama, su notoriedad, es lo que se refiere, su notoriedad se extendía más y más. Dice el verso 15 del capítulo 5 de Lucas. Su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él, hay más, dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Mas él se apartaba a lugares desiertos, a pesar de que había una multitud de gente esperándole allá afuera. Mas él, ese pero es de Dios. Y es para bendición. Pero él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Se llama dependencia de Dios. Yo quiero que me acompañe a completar el capítulo 11 de Lucas. 11:2 de Lucas. Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sabe por qué? Quien ora está sometiéndose a la voluntad de Dios. Quien ora en el espíritu correcto está diciendo, Señor, yo me someto a tu voluntad, yo quiero hacer tu voluntad, no la mía. Y la máxima expresión de eso fue Jesús. Esa fue la oración de Jesús constante. Y dice un
pasaje en Hebreos que Jesús en los días de su carne ofrecía ruegos y súplicas al que podía librarle de la muerte. Ojo, no estaba decretando, estaba declarando. Jesús no decretaba. Jesús decía, yo ruego al Padre. Era el que podía librarle de la muerte. ¿Y sabe cómo termina el verso? Y fue oído a causa de su temor reverente. Fue escuchado. El Padre lo escuchó. Jesús estaba orando para ser librado de la muerte. Y el Padre le escuchó. Sin embargo, murió, fue sacrificado. ¿Y por qué dice que fue oído por el Padre? Porque el poder de aquella muerte no le venció en la cruz. Él venció la muerte en la cruz. Porque la muerte no la venció. Ve cómo Dios contesta nuestras peticiones. Él oró, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible. ¿Sabe qué estaba diciendo el Señor? Si no es posible, yo quiero hacer tu voluntad aún por encima del momento de morir. Yo quiero hacer tu voluntad. Le preguntaron a una mujer sierva de Dios, llamaba Corrie ten Boom, ya partió con el Señor. Ella era judía, vivía en Polonia. Cuando vino la persecución nazi, ella y toda su familia sufrieron el embate de aquello. Sus padres murieron en un campo de concentración. Su hermana más cercana murió en un campo de concentración. Y después de años de haber estado sumisa en una barraca de este campo de concentración, a duras penas sobreviviendo, las puertas se abrieron. Las puertas de Auschwitz están allí todavía, ahora es un museo prácticamente. Y las puertas se abrieron. Llevaban en su cuerpo las marcas de la represión. Mutilada. Años después, mientras ella ministraba la palabra, viajaba el mundo ministrando la palabra, alguien le preguntó, hermana Corrie, se llamaba Corrie ten Boom, ¿cuál es el lugar más seguro para un cristiano estar? Estaba preguntando a alguien que había pasado por todo tipo de peligro y estaba allí viva. ¿Cuál es el lugar más seguro para un cristiano estar? Usted que sabe de peligros. Su contestación, ya era una anciana en las últimas días de su vida, su contestación fue: el lugar más seguro para un cristiano estar es el centro de la voluntad de Dios. Amén. El centro de la voluntad de Dios me hace estar en el sitio más seguro que estar en la sala de mi casa. Esas fueron sus palabras. Allí estoy más segura que en la sala de mi casa, dijo ella. Donde me lleve la voluntad de Dios, donde yo esté, que estoy en la voluntad de Dios, será el lugar más seguro. Y ni la represión más grande, ni la más grande de los peligros será capaz de abortar mi vida y de cancelar mi vida, porque aunque sean en el último momento, las puertas se abrirán. Por eso el lugar más seguro es la voluntad de Dios. Jesús oraba y su oración era: yo quiero hacer tu voluntad. ¿Quién ora? Diciéndole a Dios: yo quiero
hacer tu voluntad. Recibe de parte de Dios la fortaleza, la guianza. Quien está en ese espíritu contrito, no decretando ni declarando, sino rogando, yo quiero hacer tu voluntad, recibirá de parte de Dios la fortaleza y la guianza para hacer su voluntad. Oigan, escúchenme. Jesús no usaba muletas de fe. Lo que yo llamo muletas de fe. ¿Sabe por qué no usaba muletas de fe? Porque tenía una relación con el Padre. Por eso oraba. ¿Qué es una muleta de fe? Yo quiero describírsela. Miren, en el desierto, a través del desierto, el pueblo de Israel atravesaron muchos tipos de peligros. Llegaron a una etapa en que estaban siendo atacados por serpientes venenosas. Y Dios le dijo a Moisés, construye una serpiente de bronce. Constrúyela. De hecho, el pueblo judío fue uno de los primeros pueblos en utilizar el bronce. Por si acaso. Un pueblo adelantado. Desde siempre. Construyeron una serpiente de bronce. Y Dios le dijo a Moisés, cualquiera que sea mordido por una serpiente de bronce, cuando mirare a ella, será salvo. Eso era una figura. En el medio del desierto, Dios le estaba dando un tipo, se llama un tipo de Cristo. Que cualquiera que fuere mordido por el pecado, mirare al Señor, será salvo. ¿Qué pasó con la serpiente de bronce? Pasó exactamente lo que Dios le dijo. Cuando alguien era mordido por la serpiente, miraba a la serpiente de bronce y el veneno no seguía corriendo por sus venas. Era salvado. Pero pasaron de esa etapa y entraron a un lugar donde no había serpiente. ¿Qué vamos a hacer con la serpiente de bronce? Alguien dijo, bueno, ya que la serpiente de bronce vino de parte de Dios, fue algo que Dios nos dijo que hiciéramos, ahora vamos a adorar a la serpiente de bronce. Ahora vamos a rendirle culto. Y pasaron años y años de que uno de los ídolos a los que alguna gente acudía era la serpiente de bronce. Lo que fue una bendición de parte de Dios, en un momento se convirtió en un ídolo. ¿Fue un error la serpiente de bronce? No fue un error. Fue lo que hizo gente cuyo corazón se había apartado de Dios y convirtieron en un ídolo algo que inicialmente les fue dado por Dios como una bendición. Terminaron adorándolo y convirtieron aquello en una muleta de fe. Es decir, algo que viene a caminar a mi lado, que yo añado a la fe, se convierte en una muleta. Y cuando pienso en fe, pienso en la serpiente de bronce. ¿Sabe cuántas muletas de fe se pueden levantar? Que aunque ya han sido dadas por Dios, se convirtieron en muletas. ¿Sabe cuánta gente necesita, por ejemplo, de la Santa Cena? Oye, la Santa Cena fue instituida por el Señor. Sí, la Santa Cena la instituyó el Señor. Es lo único que Jesús dijo que celebráramos. Celebrar esto todas las veces que lo hicieres en memoria de mí. Por eso que celebramos la Santa Cena. Pero ¿sabe cuánta gente piensa que si recibir la Santa Cena cada domingo es tan mal? Que la necesitan cada domingo porque si no están débiles en la fe, se convierten en una muleta de fe. ¿No es de Dios la Santa Cena? Oh, sí.
Era de Dios la serpiente de bronce, pero se convirtió en una muleta de fe. ¿Sabe cuánto? Cuando faltó una relación con Dios. ¿Sabe cuánta gente piensa que el debate de toda la vida? ¿Cuándo se debe reunir la iglesia cristiana? Algunos dicen, bueno, pues la iglesia cristiana se debe reunir sábado. Otros dicen, la iglesia cristiana se debe reunir domingo. El sábado, los del sábado dicen porque Dios instituyó el día de reposo. Sí, pero Dios instituyó el día para reposar. Dios nunca le dijo al pueblo que era para que se reuniera sábado. Era un día de reposo. Lo de asamblea el día sábado, eso lo instituyeron los ancianos, los escribas y fariseos. Y convirtieron el día de reposo en un día de asamblea. Los que defienden el día domingo dicen, debe ser domingo porque fue domingo que resucitó el Señor. Si yo me reúno cualquier otro día, yo no recibo bendición, no es lo mismo. Y eso viene a convertirse en una muleta de fe. Tiene que ser domingo porque si no, no es igual. Tiene que convertirse en una muleta de fe. Depender del día domingo. ¿Tiene que ser domingo? No. ¿Sabe cuál es el día del Señor? Este es el día del Señor. Y si algún día no podemos reunirnos domingo, nos reunimos lunes. Igual. O nos reunimos martes igual, o viernes igual. No hay problema ninguno. El día especial es el día en que yo decido congregarme. El día en que estoy compartiendo con la congregación, siendo estimulados al amor y a las buenas obras, como dice la palabra. No porque sea una muleta de fe. Ya casi termino. Yo quiero decir, primero, acompáñenme a buscar en Hebreos capítulo 5. Yo quiero que leamos el verso que ya cité. Yo quiero que lo leamos. Hebreos 5, verso 7. Hebreos 5, 7. Y Cristo en los días de su carne, es decir, en los días en que habitaba en su cuerpo, que estaba en su cuerpo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído. Elevó a Dios ruegos y súplicas. Mira el verso 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La oración dice, cuando yo oro estoy diciendo, perdóname, yo dependo de Dios. Yo dependo de Dios. Jesús dependía del Padre. Yo dependo de Dios. Por eso, no, como cristiano, no puedo vivir sin orar. ¿Cómo es que un cristiano puede pasar la vida sin orar? Yo quiero decirle cómo. ¿Por qué se me hace tan difícil orar? Preguntará alguno. ¿Por qué es tan difícil orar? Porque se ha perdido de vista que cuando oro estoy hablando con mi Padre. Estoy hablando con mi Padre. Nada quiero tanto que hablar con mi Padre. Allí hablando con mi Padre, yo soy renovado. Allí yo soy guiado. Allí me es revelado. Hablando con mi Padre yo soy fortalecido. Hablando con mi Padre yo soy guiado. Hablando con mi Padre, puertas se abren. Todo se ve distinto. Cristiano que no ora está
Santo está como suspendido en el aire. No hay dirección, no hay sustancia. Cristiano que no ora no tiene dirección. Primero, dependencia del Padre. Ahora, segundo, yo quiero decirle, cuando usted lea casi cada pasaje de la Escritura, perdón, en casi cada pasaje de la Escritura que habla de la oración, disculpe, hay una constante. Hay un común denominador en casi todos los pasajes que hablan acerca de la oración. En las epístolas hay un común denominador y es la constancia. Por eso hay versos como orar sin cesar, sed fervientes en la oración, perseverando en ella con acción de gracia. Colosenses 4:2 dice, Colosenses 4:2, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverar en la oración. En la oración hay que perseverar. Hay que ser perseverante. Una de las parábolas de las que utilizó Jesús para hablar acerca de la oración, por cierto, Jesús pasó casi un 20% de su tiempo orando. Casi un 20% de los pasajes biográficos en los evangelios acerca de Jesús lo presentan orando. Una de las parábolas en que Jesús utilizó para hablar acerca de la oración es la famosa parábola del juez injusto. Y en la parábola decía, había una ciudad, una mujer que fue delante de un juez que no temía a Dios. ¿Quiere decir eso que Dios es como ese juez? No. Lo que está diciendo es que Dios es distinto a aquel juez. Porque aquella mujer iba delante de aquel juez diciendo, hazme justicia. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos contestará y hará justicia a aquellos que claman, aquel que ora? Y lo que dice el verso 3. Verso 2 otra vez. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Cuando dijo, para que Dios abra puerta para la palabra, ¿sabe por qué? Estaba preso. Estaba preso. El apóstol Pablo escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. La mayor parte del Nuevo Testamento, y Pablo fue usado para escribirlo. Y la mayor parte de esas epístolas que escribió fueron desde la cárcel. Fueron escritas desde la cárcel. Ahora, déjeme describirle la cárcel donde estaba preso Pablo. Era un hoyo. Un hoyo que habían taladrado bajo tierra. No tenía ventanas. Podía estar allí 2 años sin ver la luz del sol. Cuando llovía, en las calles de Roma se inundaban, aquella agua percolaba, filtraba hasta llegar a su celda. No habiendo sol, aquella agua duraba allí días. La evaporación era mínima. Pasaba días y días y días sin poder pisar en seco. La alimentación, pobrísima. Todo tipo de atención, pobrísimo.
era el ambiente en que mucho menos que aquello algunos hubieran dicho, me rindo, no voy más. Esto va más allá de mis fuerzas. Pero Pablo se mantuvo como viendo al invisible, como Moisés. Y lo mejor de su vida apostólica ocurrió tras las rejas. Porque quien se mantiene como viendo al invisible no será cancelado por nada ni por una celda en la cárcel romana. Allí escribió la mayor parte de las epístolas que usted y yo leemos hoy, incluyendo esta de los Colosenses. Y estaba diciendo a los hermanos, aunque estoy preso y parece que no voy a salir, por cierto, no salió, ¿sabe? No salió. De aquella cárcel no salió. Le fue dada una sentencia, una condición bajo palabra. Salió a la ciudad a una cárcel alquilada. Durante 2 años estuvo bajo arresto domiciliario. Fue encarcelado otra vez. Pero no fue libre nunca más después que escribió esto. Nunca más. Después que volvió de aquella casa, fue preso a la cárcel y de allí salió para ser ejecutado. Y la tradición de los padres dice que fue decapitado. Cuando le decía a los hermanos de Colosas que oraran para que fuera abierta una puerta para la predicación de la palabra, la oración fue contestada. No porque salió libre, no porque llegó a la libre comunidad, es que desde allí empuñó su pluma y papel, escribió con la inspiración del Espíritu Santo, y todavía hoy tenemos las epístolas que él escribió. Dios abrió la puerta. Dios abrió la puerta porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. Nosotros necesitamos estar cómodos. No. Necesitamos que todo esté, que todo esté ideal. No, yo quiero estar en el centro de la voluntad de Dios. Y si yo estoy en el centro de la voluntad de Dios, Dios hará a través de mí y nadie puede impedir que Dios hable, que Dios obre a través de nosotros. Si estamos en el centro de la voluntad de Dios. Jesús oraba, dependía del Padre. Jesús era constante. Por último, yo quiero decir, el secreto de la oración, escúcheme bien, el secreto de la oración es la oración en secreto. El secreto de la oración es la oración en secreto. ¿Qué quiere decir eso? Es mi oración personal. Hay una oración que es corporativa, es del cuerpo, sí. Pero hay una oración que yo tengo delante de Dios. Cuando nadie me ve, cuando yo entro a mi aposento y cierro detrás de mí la puerta. Eso fue lo que le dijo Jesús a los discípulos. Mira, los escribas y fariseos aman orar delante de todos y extienden sus mantos, sus filacterias. Y les gustaba que los vieran orando. Demudaban su rostro cuando ayunaban para que se notaba que estaban ayunando. Pero tú, le dijo a los discípulos, pero tú, entra a tu Padre que te ve en secreto, cierra la puerta y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Uy, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que yo oro en secreto y mi Padre me recompensa en público? Porque era distinto a lo que ellos querían hacer. Ellos querían ser recompensados en público sin haber orado en secreto. ¿Cómo es que si oro en privado seré recompensado en público? Porque se me notará. Quien ha estado en la presencia de Dios se le va a notar. Quien vive una vida de oración vivirá una vida distinta a quien no lo hace. El cristiano que ora, el cristiano
que su vida dirá, tiene una relación con Dios. Estemos puestos de pie. Señor Jesús, Padre bueno, queremos vivir, Señor, delante de ti. Queremos caminar en las aventuras de la oración, Señor, delante de ti. Queremos vivir, Señor amado, buscando tu rostro. Y a eso vamos a dedicar tiempo y esfuerzo. A eso vamos a dedicar lugar. Señor, queremos elevar delante de ti nuestra vida de oración. Padre bueno, creyendo que tú abrirás las puertas que son necesarias y que tú harás en nuestra vida todo lo que sea necesario y que tú no permitirás que ninguna puerta se cierre cuando tú la abriste. Señor, danos celo por la oración. Celo por vivir ante ti, Señor, humillados, buscando tu rostro, Padre bueno. Y ciertamente tú nos darás experiencias que nadie más nos puede dar. Nadie más. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Determinamos, Señor, tener una vida abundante de oración. Determinamos tener una vida ordenada y dedicada de oración. Y tendremos testimonio de eso. Señor, gracias. Gracias, Señor. Bendito Dios. Amén.